cordial bienvenida al secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, el ingeniero Pablo Espinosa. Antes que nada, señor secretario, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buen día y por la invitación. No, con gusto, señor secretario. Pues interesante la charla con usted, como siempre, el día de ayer, y sobre todo, pues, este asunto donde el gobernador del estado, Duarte, ha señalado que no va a tolerar que los niños se queden sin clases en el estado de Chihuahua ante estos movimientos de los maestros simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se respeta su movimiento. Sin embargo, pues hay gente ya externa que ni siquiera es maestro, pero ya andan emboletinados en esto, pues intentando llevar agua a su molino. El día de ayer tomaron 3 casetas de peaje. ¿Qué va a pasar, secretario? Usted ya en varias ocasiones ha señalado que estos maestros paristas podrían quedarse sin trabajo y ser suplidos por otros maestros que ya están siendo capacitados. Bien, mira, primero tenemos que reconocer que es un inicio de ciclo escolar completamente distinto a los que en otros años anteriores hemos iniciado como tales. Y esto tenemos que verlo de esa manera, no solo como parte del sistema educativo, sino fundamentalmente como padres de familia. Nos encontramos en un escenario completamente distinto y eso es lo que primero que tenemos que reconocer, y a partir de ahí empezar a tomar en cada quien en su rol las providencias y las medidas necesarias. Efectivamente hay una agenda nacional que está en un collage que hace la participación de diferentes grupos con respecto a una serie de medidas que el gobierno federal ha venido impulsando con respecto de que México deje de ser un país de los pendientes, ¿no? Siempre hemos tenido o dejado para otro momento en el tiempo reformas trascendentales importantes que puedan posicionar al país y fundamentalmente su desarrollo en una condición mucho mejor, y es el tema claro, es el tema de en este caso de la educación, pero también de otros aspectos importantes, que es el tema de energético, el tema hacendario, el tema fiscal, es decir, hay una serie de pendientes que hoy se están concretando, porque a final de cuentas hay una serie de elementos, fundamentalmente este marco que es el Pacto por México, donde están todas las fuerzas políticas, que ha permitido la construcción de ese escenario. Y bueno, también en ese paraguas de temas que tiene el país, ha generado que una serie de figuras que están en contra de todos esos temas se junten, y en este caso muy específico de la reforma educativa, hay una serie de personas que no necesariamente, sin estar en el tema de los maestros, están metidos porque es la agenda general que está ahorita impulsándose en el país, y específicamente en este caso, bueno, si son elementos externos, muchos de ellos, que están impulsando una serie de acciones que tienen como propósito trastocar un poco más el inicio de ciclo escolar. Creo que la recomendación que hace la Secretaría sigue siendo vigente. Primero, los maestros están en su derecho de protestar, eso lo reconocemos, es un tema que no vamos a discutir, y es un tema que creo que todo el mundo reconoce que no es negociable. Pero lo correcto es que, en la opinión de la autoridad, es que lo hagan sin que dejen a los niños sin clases. Lo pueden seguir haciendo, creo que todo el mundo lo entenderíamos si lo hicieron a contraturno, en que ellos se hicieran escuchar en sus planteamientos, en sus elementos que tienen contra la reforma educativa, y que lo hicieran en esta consideración, pero nunca en ninguna consideración tomando a los niños como rehenes para hacer un poco más vistosa su protesta, ¿no? Entonces yo creo que eso es en lo que estaríamos primero de acuerdo. La recomendación del gobierno es, y seguirá siendo la misma, respetar las protestas, pero que las hagan en esa consideración de no suspender clases. En caso de hacerlo, yo estoy obligado como autoridad a hacer lo propio. Es decir, si faltan a clases, en cualquier lugar del mundo sucede lo que aquí es y debe suceder, en el sentido de que no se les pagaría ese día, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo fundamental es que nos pongamos de acuerdo con estos maestros que están en esta consideración de seguir protestando contra la reforma educativa en un interés muy personal, pero también en el caso de la autoridad de cuidar y proteger a los niños, en el sentido de que reciban sus clases conforme al programa escolar ordinario. Maestro, la semana pasada fue cuando los maestros de la coordinadora, simpatizantes de la coordinadora, pues realizaron 2 paros. Uno que sí tuvo gran convocatoria al dejar 70, 80 escuelas cerradas, y posteriormente unos 300 maestros salieron a la calle, y eso ya fue menos. Fueron 2 días, vamos a decir, de suspensión de labores de estos maestros.
¿estos van a ser suplidos o los van a dejar hasta que cumplan la tercera falta? Yo creo que fundamentalmente aquí el tema del diálogo es muy importante. A final de cuentas, esta agenda no tiene necesariamente un carácter de persecución contra los maestros, ¿no? Si bien si es aplicar las medidas administrativas de manera muy puntual, lo cierto es que creo que muchos de ellos, que los maestros tienen muchas preguntas y muy pocas respuestas por parte de los diferentes actores y de alguna manera explica a esta hora tan temprano aquí mi presencia en el sentido de que estamos en condiciones de darle respuestas a muchos de los planteamientos que los maestros tienen con respecto a la reforma educativa, porque la han trastocado fundamentalmente. No se ha dicho que la reforma educativa está fundamentalmente direccionada para que los niños ganen desde el punto de vista de la calidad de la educación, y una serie de acciones que tienen que implementarse a nivel federal y de manera muy específica a los estados para que eso suceda, para que el tema de la calidad educativa deje de ser solo un discurso retórico y se vuelva realmente, con una serie de elementos que la reforma contiene, algo tangible para los niños y las niñas que están en el sistema de educación básica y en educación media. Entonces, se ha dado más por tocar algunos temas que están más en el marco laboral que en el marco de la calidad de la educación, que es lo que busca fundamentalmente la reforma, que es lo que busca fundamentalmente tener una agenda muy específica para que lo que reciban los niños esté en eso que se le pueda llamar una educación de calidad. Y en ese sentido, desde el día de hoy, bueno, desde el día de ayer, la Secretaría tiene una información muy puntual en los medios de comunicación, en los periódicos de circulación local, en el que viene muy claramente una serie de preguntas muy básicas que cualquier maestro se haría con respecto a su posición personal en el tema laboral, desde la posición de cualquier maestro, y que están ahí las respuestas, y ponemos una serie de elementos de consulta, de páginas, para que el maestro pueda hacer preguntas, cuestionamientos, y que podamos responderle las inquietudes que tenga, fundamentalmente en el marco que esta agenda de movilizaciones de los maestros ha puesto en el orden del día, que fundamentalmente es un tema laboral y no necesariamente vinculado con la calidad educativa, que fundamentalmente es la agenda de la reforma. Por eso el tema ha estado más en eso, pues, de que si me descuentas el día, si falto, y si me van a correr, y si la evaluación implica que... Si repruebo la evaluación, y más en ese sentido del marco del tema laboral, que de preocuparnos realmente por lo que viene, que es el tema de impulsar en el Estado, en esta cancha que es el Estado, en lo local, todas las acciones muy puntuales que como Estado tenemos que hacer para que esta reforma se concrete. Entonces, yo quisiera que en este punto los maestros superáramos esta agenda que tiene que ver con sus preocupaciones de carácter laboral. La reforma educativa no tiene ese propósito de darle un sesgo laboral al asunto, en el sentido de meterlos en una dinámica de preocuparse por sus plazas, por lo que han avanzado desde el punto de vista de crecimiento personal cada maestro, y que nos centremos fundamentalmente a construir lo que en Chihuahua le podría yo llamar ese espacio, esas instituciones que necesitamos para que esta reforma pueda tener en Chihuahua un sesgo, una característica muy especial, con la participación de todos los maestros, para que podamos seguir avanzando en esto que en Chihuahua de alguna manera desde hace buen rato lo venimos impulsando, que es una buena relación, una buena coordinación entre el gobierno, entre la autoridad, entre la autoridad educativa y sus maestros. Tenemos que ir a una pausa comercial, secretario. Vamos a la pausa. Regresamos, y sobre todo con las preguntas más comunes que se están haciendo los maestros. No se escuchó la opinión de los trabajadores, es una reforma laboral, se pierden los derechos y conquistas sindicales, acaba con los derechos escalafonarios, la evaluación es estandarizada, entre otras preguntas que son las que se hacen los maestros, y que debido a la falta de respuestas, pues muchos de ellos están en, pues,